y todo lo que digas a partir de ahora va a quedar grabado. Nosotros después lo subimos a YouTube, así que el que no pudo estar hoy después lo va a poder tener disponible. Esperen que hablo con mi abogado, entonces Sí. así Es para me sumarte dice exactamente. presión. No dejes nada librado al azar de lo que puedas decir, ojo, porque siempre se cuela algo, ¿viste? Se cuela algo, esto va a parecer un Ateneo, presentación de caso. No, tranquilo. Bueno, a ver, por supuesto que en el ajedrez no hay azar, pero se pueden hacer apuestas, digamos. Pero eso ya es una mirada externa de los que miran el juego y de los que tienen alguna expectativa por la cual apuestan. Lo que pasa es que también hay que definir qué es el azar, ¿no? Si lo tomamos desde la dimensión real, desde el punto de vista lacaniano, es una cosa. Maquiavelo tenía una definición sobre el azar que era muy simple y muy interesante, que es todo acontecimiento que excede a nuestra voluntad, ¿no? Todo lo que se escapa del dominio. Entonces todo lo que no se puede dominar nos llega a nosotros como un producto que nos pincha o nos pasa de largo. En el azar, en el ajedrez no hay azar porque no hay viento, no hay sol de frente, como se le pueden atribuir a otras competiciones deportivas. Lo que sí no hay dados. No hay dados, aunque les cuento una perlita, el ajedrez no nació así como lo conocemos hoy, con el conjunto de reglas que tienen hoy. Es un ajedrez que lleva muchísimos siglos, que ni siquiera se llamaba ajedrez, se llamaba chaturanga, era un juego indio, y chaturanga son 4 ejércitos, y se jugaba con dados. Luego devino, fue un proceso de transformaciones, el ajedrez fue tomado por los persas, los árabes invadieron a los persas, los árabes invadieron la península ibérica en el año 711 y llevaron ahí el ajedrez y fue preso de muchas transformaciones. Ahí perdió, ya hacía tiempo había perdido a los dados como principal efecto de azar. Vino la figura de la dama, no sé si les interesa esto que les estoy contando, pero Sí, Sí, adelante. Ya que se llama Gambito de Dama, les quiero contar que la figura dama fue una figura producto de un lobby eclesiástico en favor de la reina Isabel, la católica. Antes de eso, la figura era el fers, que es una figura de compañía del líder musulmán, digamos, o del líder indio, ahí me pierdo un poco, pero era una figura de mucha cercanía, era tan cercana que el movimiento era como el del alfil, se movía en diagonal, pero de a una casilla. Incluso los alfiles eran más fuertes que el fers. En la India había la figura del caballo, pero también del elefante, que era una pieza que saltaba en diagonal también, 2 casillas. Entonces era un juego de lo más extraño, digamos, hoy. Pero lo que les quería contar es que el azar fue desapareciendo en la medida en que hubo un sincretismo, fue cambiando el juego porque fueron interviniendo diferentes civilizaciones. La ruta de la seda, que es esa ruta comercial en la que los comerciantes se la pasaban entreteniéndose en las noches de espera con juegos. El ajedrez fue uno de los entretenimientos. Y eso hizo que llegase desde todo tipo de latitudes, diferentes interpretaciones, diferentes acciones y activos sobre este juego. Hasta que llegó a Europa y de alguna manera se consagró
bajo un paraguas de una regla, de reglas que pusieran puestas en común y que el ajedrez deje de ser un juego regionalista, como podría ser, no sé, el truco, que en Uruguay se juega por ahí con alguna otra regla que la que usamos acá, son matices, pero el ajedrez, hasta que finalmente no logró una federación que nuclee a la mayor cantidad de prácticas del mundo, no consiguió un eje principal reglamentario. A partir de ahí yo les puedo decir que en el ajedrez sí pueden existir fenómenos o factores que están ligados a la voluntad ajena, como por ejemplo que el rival esté cansado, que esté muy cansado o que esté muy atormentado porque... Se te fue el audio. Ah. A ver, sí. A ver. No, que Hola, esté muy hola. atormentado, sí, de pronto se cortó. Sí. Sí, apareció un cartel acá, me preguntó sí, no, puse no, así que no sé qué toque. Yo por si acaso digo decir, no. sí, está muy bien, está vos muy sos bien. un contra. No, Por la duda digo. hay Sí. que prevenir, hay que prevenir. Está bien, está bien. Perdón, ¿en qué estaba? Que el había jugador puede factores. estar cansado y demás. Claro, digamos que todos esos factores de alguna manera que exceden a la voluntad propia pueden jugar como factores de azar, ¿no? También que, no sé, hay factores de presiones deportivas. Quizás yo juego con alguien que para él ganarme sería conseguir el torneo o conseguir dinero o torneo y dinero. O reputación o lo que fuere, y para mí no. Entonces, eso yo en principio les podría decir que es algo ligado a que el azar me favorece porque va a incidir en él una serie de factores ligados a la presión mental, a los nervios, y a mí no. En ese sentido, Sí. se vuelca un poco el campo a mi favor. Pero los dados no están. Los dados no están y las apuestas no se pueden evitar. Perdón, Fernando, una pregunta. ¿Los dados los sacaron por qué? O sea, ¿por qué pasó? ¿Se jugaba con dados? ¿Cómo? ¿Para qué usaban los dados al principio? Mira, ¿Sabes? tengo un conocimiento muy superficial. Entiendo que se jugaba con 2 dados, con uno de ellos se designaba qué pieza había que mover, y con el otro prohibía algunas acciones. La codificación de eso la desconozco y me parece que no se sabe mucho. Porque imagínense que los primeros vestigios del ajedrez datan del siglo III, a partir del hallazgo de pequeños artefactos que se le llaman, que ni siquiera se encontraba un juego completo, sino que Claro. la verdad es que el trabajo arqueológico, paleontológico es muy digamos, muy difícil, muy difícil. Se sabe de los dados porque en las pinturas aparecían dados de gente jugando juegos de tablero. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Es una pregunta que es difícil de responder más allá de que no sea por el lado del sincretismo de juegos y de culturas, por esto que les decía. Eurasia, Europa más Asia, han tenido siempre un área comercial muy agitada y con ello no habiendo una federación que ponga rigidez en los reglamentos, la verdad es que los reglamentos eran muy flexibles. Fernando, Sí. hacías mención al cansancio, sería algo del factor humano que
haría la entrada del azar, ¿no? Sería la falla humana ahí. Y hoy la reunión tomaba como eje la serie o la novela esta de Gambito de Dama, y se ve bastante en la chica, en la protagonista, que está bastante expectante de sus oponentes, ¿sí? Y está atenta a los gestos y demás. En algún momento se ve bastante de un tipo que se está peinando, es muy detallado, un jugador que se peina, se peina, y uno va viendo cómo el tipo se va poniendo nervioso por el tema del peine, o se va viendo también en una escena donde ella juega contra un muchachito con un puber, toda una serie de acting que se levanta, se va y viene. Bueno, antes decías de la historia de la dama, habiendo visto la serie y demás, ¿por qué se te ocurre que la serie se llama Gambito de Dama, más allá de que sea una jugada que ella use? ¿Por qué? O si es por eso, por, si querés explicar algo de qué sería el Gambito de Dama, qué es un gambito y demás. Bien. Bueno, arranco por lo que es para el ajedrez un gambito. Un gambito es una jugada que se hace en la apertura habitualmente, es un sacrificio, es decir, es una entrega de una pieza. Habitualmente un gambito es un sacrificio de peón. Un peón, digamos, para los que apenas sospechan el juego, parece ser poca cosa, pero entre grandes maestros un peón puede ser una diferencia determinante. Sin embargo, la apertura, una partida de ajedrez se divide en tres fases para su estudio. Una es la apertura, otro es el medio juego y otro es el final. Así como nos enseñan en la literatura, en lengua, en la primaria, inicio, desarrollo, desenlace, más o menos tiene esa misma lógica, donde la apertura y el final ya son campos de estudio, es decir, se puede, si uno estudia los finales, es decir, cuando quedan pocas piezas, pocos ejemplares de piezas, hay cuestiones geométricas, aritméticas, espaciales, que si uno las estudia, las domina. Por eso es la etapa final de una partida de ajedrez. En la apertura también hay un estudio hecho, hay mucho estudio hecho, y en un momento la apertura se termina, empieza el medio juego. Cuándo se termina la apertura es un tema a discusión, pero una apertura más o menos se puede indicar o señalar que terminó cuando se terminó el desarrollo de las piezas, es decir, cuando caballos, alfiles salieron de esa primera fila y el rey se pudo enrocar y las torres están conectadas, defendiéndose entre sí. Se puede delimitar más o menos ahí, cosa que quizás no ocurra. Digo, porque no necesariamente tiene que ocurrir. Tampoco tiene que ocurrir las tres etapas del juego, quiero que esto quede claro. Un jaque mate se puede dar en el medio juego, que es el océano, ¿no? Donde ya no escapa al estudio rígido, es la parte más creativa. Se puede dar en la apertura, un jaque mate, y se termina ahí la partida, y se puede dar en un final. Pero si una partida se desenvuelve completamente, si hace su despliegue sin que sea interrumpido por un final, que es por un jaque mate que le dé final a la partida, tiene esas tres etapas. En la apertura, este sacrificio de un peón se llama gambito. ¿Por qué alguien sacrificaría un peón? Lo haría para ganar otra cosa, no así material, es decir, no otra pieza, sino para ganar velocidad de desarrollo, para ganar espacio, para complicarle la movilidad de las piezas al adversario, para ganar iniciativa. Son todos temas de estudio en ajedrez que se pueden conseguir a partir de entregar un peón.
¿Por qué? Porque cuando el rival toma el peón, gastó un movimiento que en la apertura vale oro. Ajá. Entonces, en ese tiempo que decidió dedicarlo a la captura de mi peón, yo pude sacar el alfil antes que el otro. Entonces, al sacar el alfil ya estoy ocupando más espacios porque mi alfil amenaza casillas que restringen el juego de mi rival. Perdón, Entonces, ¿puedo ¿sí? decir algo? Te interrumpo un segundo. Ese es el concepto de apuesta que maneja Lacan en el seminario 12. Una apuesta es Mira, exactamente eso que acabas de decir, después lo retoma en el 16. Eso es una apuesta, una cosa que se pierde de entrada para alcanzar otra. Vos usás la palabra sacrificio, está perfecto porque es como dejo que muera, digamos, porque hay otra cosa que estoy buscando, ¿sí? Y eso es algo que no tiene necesariamente que ver con el dinero, es la apuesta. Es lo mismo que plantea en el seminario 4 cuando dice la castración, ¿sí? Es el pasaje por el cual se pierde algo para alcanzar otra cosa, ¿sí? ajá, un ajedrecista nato. Eso es la apuesta. Pues el ajedrez tiene Bien, bastante que ver con el psicoanálisis. Tenemos la idea de También. Freud que piensa el tratamiento como un juego de ajedrez, ¿no? Con aperturas y cierres y demás en consejos al médico. Pero bueno, sí, además, quien perdone. correcto. Hay un correlato ahí muy lindo. La verdad que los que entendemos el ajedrez sabemos que calza perfecto. Es decir, eh, perdón que retomo con esto, Claudio. El, el inicio de tratamiento, digamos que hay algunos protocolos, digamos, con los cuales uno se puede regir. Y para terminar un tratamiento, lo mismo. Lo que pasa en el medio es ese océano del que hablaba. No es que no haya reglas, pero realmente ya no se puede establecer, al menos en ajedrez, qué pasa desde acá hasta el final, no se puede. Sobre el tema de la apuesta, que yo le llamo sacrificio, déjenme abrir un poco más. En ajedrez hay sacrificios a lo largo de toda la partida. Es más, hay sacrificios para dar jaque mate o hay sacrificios para ganar otra cosa, como por ejemplo, puedo sacrificar una torre para ganar una dama y eso es todo. Pero también se da durante las 3 fases de la partida el tema del sacrificio o de la apuesta. El gambito de dama es, dentro del estudio de la apertura, una jugada en particular, que es... ¿quieren que les comparta pantalla o no? Dale. Epa, no lo Dale, hablamos, dale. Claudio. ¿Sí? Pero no sé si, a ver cómo hago yo para que vos compartas. Ajá. A ver. Bueno, a ver, espera, voy a poner, espera, a ver si puedo lograr esto. Te hago hospedador. Bueno, Fernando, te hago hospedador y ahora podés compartir. perfecto, listo, ahí comparto. Igual es un Después, minuto, ¿eh? espera, sí, y después tenés que ir a donde yo estoy, ves que dice, está Mariela Coletti, hay 3 puntitos. Mariela Coletti. A ver si me encontrás. Ah, sí, Mariela sí, sí, Coletti, sí. ¿me ves? Sí, sí, claro. Bueno, Sí, sí, claro. hay 3 puntitos y vas a ver que Ajá. si abrís ahí, te vas a encontrar con una que dice hacer hospedador. ¿Sí? Ah, cuando termino te Claro, vuelvo a porque si hay pasar alguien el más que quiere turno. entrar, yo tengo que Ah, de habilitarlo, ¿sí? acuerdo, de acuerdo. ¿Ok? Bueno, les comparto pantalla. Dale. Vamos a hacer... a ver, esperen que no me abrió. ¿Por qué? Tiene que estar abierto para compartir, ¿eh? Sí, sí, está abierto, está Ah. abierto. Bueno, a ver, un minutito, por favor. Compartir pantalla, vamos de nuevo. Pizarra, no, acá está. Bueno, bueno, se ve una página de ajedrez.
Digamos una que podría página. ser, se ve una página con Se ve muchos una página. numeritos. Sí. Perfecto. Bueno, yo enseño ajedrez a niños con esta página. Es una plataforma excelente, se las recomiendo. Es gratuita y es simple. Bueno, Claudio Rufo, ¿admito a la gente que entra? Dale, admitilo. Admitir a Claudio Rufo. Bueno, Dale. un gambito de dama no es en este momento. Esta es una apertura de peón de dama, donde el peón que está delante de la dama sale con la idea de sacar al alfil lo más rápido posible. Supongamos que el rival puede jugar una salida de caballo. No sé si todos conocen las reglas del Sí. ajedrez. Espero que Sí, al sí. menos el movimiento Sí, de las sí. piezas tiene que ver con la lucha por el centro. Este caballo está amenazando, dominando el centro. No, perdón. El gambito de dama es otra cosa. Es una respuesta a esta respuesta de las negras. Acá los peones están bloqueados. Para los que no saben las reglas, los peones solamente pueden comer en diagonal cuando aparece algo, si no, quedan bloqueados como si tuviesen un camión adelante. Y el gambito de dama es sencillamente esta jugada. Que hay libros enteros escritos acerca de las consecuencias y los impactos de jugar esto. Es decir, este peón se está entregando al otro peón, que si es capturado, lo que sucede es que las blancas logran conseguir el centro. Es decir, con colocar dos peones en el centro, uno al lado del otro, fíjense que están dominando las 4 casillas que están delante de ellos, entonces el dominio espacial es mayor. Le costó un peón. Le costó un peón. Ahora, como esto está estudiado, las negras no están obligadas a comer el peón. Entonces, acá se bifurca se ramifica como un árbol las variantes. Es decir, si el peón come, se llama gambito de dama aceptado, y si no come, y supongamos defiende al peón, se llama gambito de dama declinado. Y los nombres son así, digamos, ¿no? Son hasta absurdos esos nombres porque parecen una descripción más que un nombre. ¿Y por qué de dama, si son los peones? ¿Por qué de dama? Porque el tablero de ajedrez, los ajedrecistas lo pensamos en el flanco dama y en el flanco rey. Son muy comunes los inicios de partida, o sea, las aperturas. Las más comunes son E4, D4, eso yo les diría que no sé, abarca el 85% de las aperturas establecidas como buenas. Después hay otras como C4, pero por ejemplo, no hay una simetría acá, porque esta no es aceptada como buena, porque se abre una diagonal muy peligrosa para el rey. Entonces, ahí el juego del ajedrez no es simétrico por estas dos figuras. Si bien se mueven igual, la dama se mueve de a muchas casillas y el rey es, digamos, lento, ¿sí? Pero la secuencia de jugadas que están estudiadas para el gambito de dama es esto. Habitualmente no se acepta porque se entiende que dominar el centro es un montón. Si alguien lo acepta con negras, digamos, voy a girar el tablero, si alguien lo acepta con negras, fíjense que el espacio que le queda por el centro está un poco complicado. Si quiere sacar el caballo, se arriesga que avance este peón y lo desacomode el caballo y se tenga que o volver o buscar otras cuestiones. Y si quiere defender a este peón, que no está mal, existen, digamos, trucos de las negras donde empieza como a querer acharle la trayectoria. Perdón, me olvidé decirles algo. No solamente se gana el centro, sino que hay una amenaza inmediata para la recaptura del peón.
Con lo cual, esto quedaría realmente muy fuerte para las blancas. Digo, para los que tienen ojo ajedrecístico, esto es un triunfo de las blancas, por el dominio que tienen las piezas en el espacio. Ahora, si las negras, díganme cuándo paro, porque yo podría seguir 6 horas. Solo déjenme decirles algo. Si las negras deciden defender al peón con otro peón, pues entonces las blancas pueden venir con el hacha a darle a la raíz, y jugadas como esta no les sirven, pretendiendo restablecer el peón, porque si come, no pueden comer las negras porque pierden la torre. Fernando, ya nos presentaste el gambito de dama. La otra pregunta que te había hecho era, ¿por qué pensás que la serie se llama así, Gambito de Dama? Tenés razón, espera, dejo de presentar, ¿sí? Sí, deja de presentar y fíjate si me podés reactivar como hospedadora, ahí si, te vuelvo. por las dudas, si hay que hacer algo. Espera, me dijiste... Mariela. Hacer coanfitrión, ¿no? No, hacer hospedador. Hospedador, ahí va. Ahí está, perfecto. Listo. Sí, listo. ¿Por qué se llama Gambito de Dama? Para vos, la verdad, ¿no? la verdad es que no está del todo claro, porque tampoco en las partidas que ella juega, creo que en una o dos solamente muestra ese tipo de apertura, la verdad. Me parece que es un nombre que va bien con lo artístico de la serie. Yo diría que para darle un contenido ajedrecístico, porque además ha sido asesorado por Gary Kasparov, la producción, así que confío mucho en el apoyo que han tenido. Yo diría que siendo que Gambito lo podemos entender como un sacrificio, la verdad es que ella ha hecho muchos sacrificios, le han arrancado muchas cosas, ¿no? Y ha hecho algo con eso. Sí. Me parece que, por supuesto que lo de dama se refiere... a que es mujer. Porque es mujer por un lado, pero además eso. Porque hay algo de su encumbramiento, digamos, hay algo que la encumbra, hay algo que la distingue respecto no solo de todas, sino de todos, porque tiene una capacidad de memoria y de abstracción que se refleja cuando mira hacia el techo y ve esas figuras hermosas, que la verdad está muy bien hecho. A mí me parece que la erige a ella, ¿no? La erige como una figura encumbrada. Que los sacrificios le han devenido en consagraciones. Esa es mi lectura. Está bien, está bien. Teníamos la idea hoy de... el seminario nuestro tiene como uno de los ejes es la vertiente adictiva que pueda tener el juego, y la serie lo que nos planteaba es que justamente pareciera que no es en el ajedrez donde está lo adictivo, y sin embargo hay algo de lo adictivo que se juega en el tema del consumo de estas pastillitas verdes y en el consumo de alcohol. Si les parece, hablamos un poco del tema este de la serie, de alguno de los usos de los tóxicos que aparecen ahí, y seguramente te preguntemos algo, Fernando. Bueno, como contaba en un principio, a mí hay algo que me llamó la atención de la serie. Entiendo que no soy el único que le ha pasado esto, que tiene mucho peso el tema de los ojos de la protagonista, y en especial el tema de la mirada, ¿no? Estuve leyendo algunos artículos y demás, y lo que se pone bastante énfasis es en los ojos de la actriz y en algo del orden de la tirada.
Y tal como contaba hace un ratito Fernando, no se usa en las partidas demasiado el gambito de dama, por eso la pregunta que le hacía Fernando, pero también lo que tenemos es que es una serie de ajedrez donde no se desarrollan demasiado las partidas, no es un campeonato de ajedrez, ¿sí? Y si nos vamos enterando de qué va pasando en los partidos es justamente por las miradas, ¿sí? Esto que le preguntaba antes a Fernando, de ya está muy atenta a lo que va haciendo el oponente, ¿no? Y lo que tenemos también bastante presente es que hay alusiones eh, en la serie, ¿sí? Uno podría pensar que la serie transcurre en dos planos. Hay una que sería una especie de película o de género de competencias, como podría haber sido Rocky, o podría ser Halcón, estas películas donde hay alguien que, Halcón, que es esta película del tipo que hace pulseadas, o Rocky que va pasando peleas, perdón, hasta el campeonato del mundo. Ese es uno de los datos interesantes. Y hay otra, a otro nivel, es una suerte de viaje iniciático, es una especie de novela iniciática, ¿no? Donde el personaje va pasando por una serie de tribulaciones y hay algo de su carácter que cambia, ¿sí? Tanto los cambios que van sucediendo en ella como lo que sucede en las partidas está bastante aludido es bastante por elipsis, uno no ve muchas de las escenas, lo que tiene es el dato es esto, es las miradas de ella, eh, bueno, y nos faltan datos. Por ese motivo recurrí a la novela, el novelista el que le escribe, la novela esta se llama Walter Tevis. Walter Tevis es un señor que tiene otras dos novelas que hablan de juego y de apuestas, que fueron llevadas al cine, y es en torno al billar. Me interesó que alguien que hable de apuestas y de juegos tenga a su vez otra novela más de juegos, entonces recurrí a la novela. Y lo que aparece rápidamente, no sé si ustedes tienen presente el comienzo de la serie, me voy a referir más a la novela, pero que el personaje aparece como, el personaje, este Beth, aparece como alguien con miedo. En la novela está muy presente un síntoma, que es un síntoma estomacal. En ella el miedo se traduce en un dolor de estómago. Eh, en el comienzo de la serie, bueno, está el accidente, el suicidio de la madre, ella va para el orfanato y tenemos la primera noche en el orfanato. Y lo que vemos es que mira el techo y el techo, lo que aparece son una serie de sombras un poco tenebrosas, que son los reflejos de los árboles, y una serie de voces un poco indefinidas. Y ahí hay un recuerdo de ella, que también es a la noche, y es una pelea de los padres, ¿sí? Y después vamos a tener una serie de flashbacks en la serie donde aparece esta relación con esta mamá un poquitito loca que varias veces aparece ahí bordeando algo de la muerte. En esa discusión con el padre cae una ampolla que pareciera que es de algún tipo de droga. Después tenemos este flashback de la madre nadando, que desaparece y pasa mucho tiempo debajo del agua. Y después, bueno, estos flashbacks en relación al accidente o al suicidio, ¿no? Bien, todo eso no está en la novela. En la novela lo que tenemos es que esa primera noche ella no puede dormir. Y hay algo que no la deja dormir, que son las voces que circulan en el orfanato y son las voces de los adultos, ¿no? Tenemos una segunda noche, en esa primera noche ella ya tomó las pastillitas que le dieron, las tomó afuera de hora, que la amiga esta, Jolene, le dice
del uso de las pastillas para tomarlas a la noche, y en la segunda noche ya fue el encuentro con Scheibel, y ya fue el encuentro con el ajedrez, y ese mundo desordenado y un poquito terrorífico que había en el techo de la habitación se transforma en un tablero de ajedrez ordenado, ¿sí? Y con una variación, que es que ella mueve las piezas, ¿sí? Entonces, lo que podemos pensar rápidamente es en la referencia del más allá del principio del placer, esta referencia del niño, aquello que vive pasivamente, esto terrorífico, se ordena en un juego donde activamente es ella la que mueve las piezas. Ya tenemos que ella está tomando estas pastillas, y uno podría pensar que junto con las pastillas el ajedrez trae algún tipo de orden, ¿sí? Pero también teníamos un primer momento en el que ella toma las pastillas, termina bastante mareada, y es el primer encuentro con Scheibel que no es un encuentro de ajedrez. Es en un segundo momento que sucede el encuentro de ajedrez. Voy a buscar algo que tengo acá en la compu del libro, que tomé nota, porque tenemos un primer encuentro con Scheibel donde no está jugando al ajedrez, y tenemos un segundo momento, por lo menos en la novela, donde ella lo ve a él jugando al ajedrez. Y lo que nos dice Tavis, lo que nos dice la novela es del conserje de Scheibel es esto: miraba las piezas durante minutos, inmóvil, mirándolas como si las odiara, y luego estiraba la mano sobre su vientre, tomaba una por la parte superior de la punta de los dedos, la sostenía por un momento como si estuviera sosteniendo un ratón muerto por la cola, y la colocaba en otro cuadrado. ¿Sí? Ahí aparece algo que va a estar presente en los distintos juegos que ella va realizando contra sus oponentes, que es la idea de odio y de destrucción. Hay una particularidad que aparece en el juego de ella, que es un juego de ataque. Eso va a ir variando al final de la película, de la serie, y va a ser lo que le va a permitir ganarle a Borgov, al ruso. Durante toda la serie, lo que se nos dice es que es un juego de ataque el de ella. Hay una... Si vieron la serie, hay un momento en el que ya la madre adoptiva murió, va este señor Beltic, el jugador que se arregló los dientes, se va a vivir con ella un tiempito, y empiezan a tener una serie de discusiones. Y en la novela lo que se nos dice es que ella, para jugar, necesita odiar. Para jugar en serio necesita odiar, ¿sí? Entonces las relaciones no vienen bien con este Beltic, trata de mantener las relaciones de una forma pacífica ella, pero no puede evitar esto, atacarlo y destruirlo, que es el momento, al día siguiente él se va de la casa, ¿sí? Hay algo que también está tanto en la serie como en la novela, que es que ella tiene que ganar, no acepta perder, ¿sí? Y hay algo de ganar que está en relación con esta idea de destrucción. Hablando con una colega me decía bueno, que la nena esta era forzada a tomar el medicamento, ¿no? Y uno podría pensar que al poquito ya a la primera ingesta de pastillas, la amiga le dice cómo puede evitar tomar la pastilla y reservarla para otro momento, es decir, fingir tragarla. Lo que llama la atención es que no se le ocurra que las pueda no consumir. De hecho, prontamente las empieza a agrupar y empieza a tomar
no las toma todos los días, sino que las toma acumuladas, no toma dosis de 5 o 6 medicamentos. Hay una alusión también en el personaje, en la serie, relativa al personaje, que son los robos. Ustedes vieron que en un momento no hay más regalos de pastillas, y ella comete un robo del frasco este de pastillas. Después, cuando la adoptan, ella necesita plata para inscribirse en el campeonato, y lo que tenemos es una charla con la madre en donde la madre le dice que falta plata en la casa, ¿sí? Y no se sabe qué pasa. Y al rato vemos que ella viene con un frasco de pastillas, ¿sí? Que fue a la farmacia y viene con un frasco de pastillas. Y ya antes le había robado unas pastillas a la madre, ¿sí? Entonces, hay una alusión al tema de los robos, y por otro lado esto, se continúa el consumo de las pastillitas estas. Cuando muere la madre en México, ella lo que pide es una receta de medicamento, este medicamento que se llama Librium. En la novela lo que nos enteramos es, en la serie está la idea que no se necesita de receta en México para comprar esta pastilla, y en la novela lo que aparece es que apenas muere la madre, va y arrasa por todas las farmacias comprándose frascos y frascos de pastillas, ¿sí? Y lo que aparece en la novela es que justamente la pastilla esta lo que le hace a ella es no tener miedo, ¿sí? Entonces hay ciertos momentos dramáticos en donde están por ella está jugando y tiene que consumir una pastilla. ¿Por qué? Porque el estómago le explota, ¿sí? Después hay otro aspecto que me llamó la atención. Perdón, Digo, Claudio, ¿te puedo sí, interrumpir un segundito? ¿cómo Quería no? decir algo respecto de esto que dijiste del miedo. Me parece fundamental eso, ¿no? Como ubicar el uso, digamos, que ella hace, tanto de las pastillas como de lo que se le aparece a partir de las pastillas, en esa escena donde ella está mirando el techo, lo que dijiste recién, ¿no? Cuando, al principio en el orfanato, y ve esas sombras, medio luces y sombras, que parecía una escena como de las pesadillas infantiles, ¿no? Cuando los chicos Sí, se claro. van a la cama y están ahí, ven cosas horribles y se aterran. Y ese miedo es transformado vía la ingesta de pastillas y vía la aparición de esas imágenes del tablero ordenado, es una forma de tratar ese miedo. O sea, es algo muy originario, se ve muy primitivo, digamos, una cosa que se le presenta como algo que la invade, que no tiene cara, no hay nada tampoco que se pueda ubicar en torno a una persona, es como una imagen y una sensación horrible que a ella le agarra en el cuerpo, que bueno, ahora vos agregás que también hay el dolor de panza, digamos, y que ella lo trata, vamos a decir, con estas formas combinadas entre la ingesta y el juego. Me parece interesante Eh, ese punto. Eso es así, en la serie está muy resaltado esto. Lo que no queda tan en claro es en la novela que sea esa relación tan directa. De hecho, la última partida, la partida esta con el ruso donde gana, ella no está tomando estas pastillas y puede aparecer nuevamente este juego de ajedrez en el techo, esto que mencionaba Maskin antes, aparece el juego ordenado. Eh, lo que hay una escena ahí creo que es en el primer capítulo, donde está Jolene, la nenita, la amiga de ella, está en la cama. Uno no sabe bien qué pasa, Beth grita y la nena, Jolene, sale de la cama, la putea, la insulta, y uno puede pensar que hay algún tipo de juego sexual infantil. En la novela está más explicitado esto, lo que nos enteramos es que Jolene se mete en la cama de ella, le empieza a masturbar,
le pide a ella que la masturbe, es decir, una masturbación mutua, y ella no puede masturbarla, ¿sí? No encuentra ningún tipo de placer en esto. Hay algo de una imposibilidad que aparece, no es que le resulta rechazante la idea, sino que hay algo de lo que no puede hacer. Denuncia la situación esta con el grito, Jolene se va y ella toma pastillas. Y al día siguiente ella intenta masturbarse, no logra masturbarse, no logra tener ningún tipo de satisfacción por ese lado, y lo que hace es tomar pastillas. Y me llamó la atención que el primer encuentro sexual que ella tiene es también bajo el efecto de marihuana, ¿sí? ¿Se acuerdan que la iniciación sexual de ella es en una reunión con unos universitarios, con un muchacho universitario? Este muchacho se va, le deja el departamento libre, y lo que se le ocurre a ella, teniendo el departamento para ella libre, es no convocar gente, qué sé yo, que pueda hacer un adolescente con un departamento libre. No se me ocurre, no pasé por ese momento histórico. Pero bueno, lo que sí hace ella es ir a comprar alcohol, ¿sí? Y ahí se emborracha, ¿sí? Entonces, y después tenemos estos encuentros sexuales con Beltic. En el libro se nos dice que no tiene placer ella en estos encuentros sexuales. Se ve en la serie también que son bastante poco tórridos estos encuentros sexuales. Y lo que aparece es que hay algo de la sexualidad que a continuación o previamente implica el consumo de alguna droga, ¿sí? Ya sea alcohol, ya sea marihuana o ya sea las pastillas. Hay otra cosa que llama la atención, es que en la serie uno ve que ella tiene esta amiguita, Jolene, está en el orfanato y no arma relaciones con otras nenas. ¿Sí? Uno podría justificarlo de diversos modos, pero no arma relaciones con otras nenas. Y cuando es adoptada, va al colegio y se ve que están estos juegos de miradas, ella mirando a la distancia al grupo de las chicas y demás, pero no establece relaciones. Se acerca una chica, le habla, ella lo único que le pregunta es por el ajedrez. Uno podría pensar, bueno, es una chica apasionada por el ajedrez, pero lo cierto es que no arma relaciones salvo esto, con una en particular. De hecho, la salida que ella tiene dentro del orfanato es el encuentro con este Shaibel, que como amigo es bastante particular, ¿no? Porque de hecho lo que se ve es que ni hablan ellos. Ella le pide explicaciones, el tipo le dice, bueno, después y demás, no es un confidente. Entonces, Claudio, disculpame un segundito. Acá hay una manito levantada. ¿Vos, Lore, querías decir algo? Sí, bueno, no quería interrumpir. No, está bien. Sí, a ver, dos cosas. Primero, algo de lo que preguntaba Claudio respecto al título, que leí hace unos días, que me pareció muy interesante. Pues primero, aquí en Netflix Francia se tradujo el título de la novela, perdón, el título de la serie, del mismo modo que se tradujo el título de la novela en su momento, que no fue Gambito de Dama, sino El juego de la dama. Así se tradujo aquí en Netflix y así se tradujo la novela, que es una mala traducción, pero en cualquier caso el punto que toca es que es el juego de ella, es lo que viene a decir esta traducción del título. Y hace unos días leía, creo que es Revista Anfibia, recién lo estaba buscando, donde hay el comentario de una guionista que es también ajedrecista, que su lectura es que la historia está armada de modo tal que se recrea también un tablero de ajedrez con los personajes. Entonces, lo que dice esta mujer, ahí se los leo, dice, cada personaje es una pieza, Benny Watts es el caballo, se viste como un caballero con capa y sombrero, Harvey Peltic es el alfil, representa la moral, los gemelos Matt y Mike son las torres, los protectores, Town es el rey, al que ella ama pero no puede alcanzar. La historia relata cómo ella se va transformando en la pieza más fuerte del juego.
Ok. Esto, una cuestión. Y lo otro que quería decir, porque varias veces han mencionado el personaje de Shavel, me parece que justamente lo que pone de manifiesto el último episodio, donde ella empieza a poder armar este tablero en el techo sin el recurso a la droga, es que finalmente eso que arma en el techo nunca fue un producto de la droga. Que eso es más bien algo que me parece a mí que es del orden de un acontecimiento de cuerpo, que las drogas son un intento, me parece, de ella de tratar lo que no logra tratar por la vía del ajedrez. Me parece que tampoco hay que perder de vista que el ajedrez para ella es algo que ella se construye del orden de una transmisión paterna, si se quiere. Porque si hay algo que uno podría decir del personaje de Shaibel es que es el padre que ella se inventa. En esa contingencia del encuentro con este hombre, lo que resulta de ello me parece que para ella es una construcción precaria de lo único que le hace un poco de padre en esta vida y que suerte. Y que entonces el ajedrez, que es lo que ella empuja a que él le transmita, me parece que se inscribe como una tradición, como una transmisión que le sirve de recurso para hacerse un lugar en el mundo. Y me parece que en todo caso el recurso a la droga viene a querer dar un tratamiento a aquello con lo que ella no llega a tratar por la vía del ajedrez, porque como decía recién Claudio, la cuestión de las drogas aparece fundamentalmente en los puntos de dificultad en el lazo al otro y especialmente en la sexualidad. Cuando hay algo en esas escenas con otros y escenas sexuales donde ella no puede responder y no tiene con qué responder, ahí aparece la droga. Entonces, bueno, en fin, simplemente. Sí, te agradezco. Sí, Y de está cualquier bien. manera, pareciera que con Benny, sí, digamos, cuando ellos mantienen relaciones sexuales, algo diferente aparece ahí, ¿no? De hecho, ella se enoja porque él no le dice otras cosas, sigue pensando en el juego y en las estrategias para el próximo torneo. Y ahí hay una variación en la novela. El padre de ella es alguien que murió en la novela, murió un año antes de que aparezca en el orfanato. Y el padre, hay una referencia que indica que el padre era un consumidor de algo y que estaba usualmente bajo el efecto del consumo. Y tal como dice Lorena ahí, aparece este personaje de Shaibel que aparece como algo de lo paterno, que esto es así, pero hay un evento que les contaba esta escena de Shaibel jugando al ajedrez, ¿no? Donde ella lo que detecta es un odio, ¿no? Que uno lo puede remontar a esta escena primera de la discusión de los padres, ¿no? Donde hay algo de odio y de destrucción. Y ella lo que adopta es algo del odio y de destrucción en el juego. Y esa en un segundo momento, cuando vieron que ella empieza a hacerse conocida y demás, y en ningún momento entra en contacto con este señor Shaibel, tampoco entra en contacto con nadie, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos es un segundo momento donde ella se encuentra con este lugar donde están pegadas las fotos y los recortes del diario que tenía Shaibel, que aparece algo ahí de un Shaibel amoroso, ¿sí? Que es un Shaibel distinto al Shaibel estratega, jugador de ajedrez. Sí, también es el dinero que ella le pide a él lo que le permite inscribirse al primer campeonato. Pero también hay algo de eso también que es interesante, que tampoco le devuelve el dinero. ¿Sí? Es cierto esto que esto en la línea de lo paterno, pero ¿qué tipo de padre sería el primer padre Shaibel del segundo padre Shaibel? El primer padre Shaibel sería un padre un tanto terrorífico y destructor, y hay un segundo padre, Shaibel, que aparece con el rasgo del amoroso. ¿Vieron la escena esta ya en Rusia, donde ella va al parque y está la gente jugando al ajedrez? Ahí en la novela lo que dice es que son un Shaibel multiplicado,
¿sí? Es como la escena esta de Matrix, donde está el agente Smith, y son todos el agente Smith, son todos Scheibel. Y ahí es el primer momento en el que aparece alguien abrazándola. Aparece uno de estos viejos, la abraza, le dice, ah, sos Betty, qué sé yo. Y la experiencia rusa, lo que es interesante en el libro, que hay un contrapunto, está todas las sospechas de lo que es Rusia, país agresivo y demás, y el amor con el que ella es recibida. Y para ese momento, ella ya había convocado a esta amiga, a Yolina, que la ayude, que era una par, pero no hay un lugar todavía de un otro paterno o un otro de autoridad, o como lo quieran llamar, que sea alojador o amoroso. De hecho, las descripciones de los juegos con este Borgov, con el ruso, con el que ella pierde, son descripciones de terror, ¿sí? Hay una escena en donde en la serie se ve, y está en el libro también, donde ella entra al hotel y ve en una habitación que están hablando Borgov con otros jugadores rusos que están armando la estrategia de juego. Y en el libro lo que aparece es que ella tiene un recuerdo de otro momento, que es un recuerdo del orfanato, en donde ella nuevamente escucha y ve una discusión que está teniendo la directora del orfanato con una pareja. Y la directora del orfanato le está le está haciendo con el dedo así en la solapa al señor. No sé cómo se dice en español, pointing, cómo se diga. Le está apuntando con el dedo. Y ella lo que cuenta ahí es que hay algo del mundo de los adultos al cual ella no puede entrar. Y que siempre va a ser una nena. Y el mundo el haber visto la escena esta de los rusos jugando y armando la estrategia del partido, para ella es ese mundo de adultos en el que no tiene entrada. Y que ella se ha enfrentado sola, y que es una locura de parte de ella enfrentarse sola al mundo, queriendo entrar al mundo de los adultos. Sí, en ese sentido, perdón, en ese sentido me parece interesante este punto de cómo, digamos, cómo se accede o a través de qué se accede a otra cosa. Y me parece que está bastante señalado que el lazo al otro, y el lazo al otro, en tanto lazo amoroso, permite salir de un lugar y pasar a otros. Porque hay también una parte donde le dicen, no sé si los amigos o ella entiende que para poder ganarle a los rusos hay que trabajar en equipo. Y cuando dice trabajar en equipo y ella ve que el ruso recibe de los demás, ¿no?, lo que va pensando, lo que les parece que tiene que hacer para ganarle al oponente, y ahí es donde radica la supremacía, que no es solitario el juego, digamos, y que entonces ella ahí recurre, o los amigos entienden que tienen que ayudarla para que ella la partida final la gane, y todos están juntos y hablan por teléfono y le dicen, bueno, tendrías que hacer esto, tendrías que hacer esto, y estudian todo entre todos. Lo cual me parece re interesante porque alude a la cuestión de que de algo que puede llegar a ser adictivo, mortífero, con una pata, digamos, con una pata puesta en lo mortífero, de ahí se puede salir siempre y cuando haya algo del amor o del otro que se presenta y que se admita y que se consienta, porque si no, ella puede seguir con su juego y no llega a ganar nada, que eso es lo que todos decían, que los yanquis no le ganaban a los rusos porque los yanquis juegan solos y los rusos en equipo. Una de las puntas que tomamos este año en el seminario, una punta de interés, es por qué alguien dejaría de tener una práctica adictiva. ¿Sí? En especial nos interesaban estas obras literarias porque no eran en tratamiento psicoanalítico, ¿no? Que era lo que sucedía que hacía que alguien deje de consumir algo, sea lo que sea. Y justamente lo que aparece es que cuando en esta obra, por lo menos, es que donde surge algo de lo amoroso, cede algo de lo destructivo de ella.
es lo destructivo para con otros y lo destructivo para con ella. ¿Sí? Si ustedes tienen presente una de las últimas escenas, cuando ella le gana a este señor, al ruso, a Borgov, Borgov le da la mano, es bastante paterno el gesto de parte de él, y ya no tiene, en la novela no aparece el tema del miedo, ya no aparece este señor tan hosco, ya parece más amigable al ruso. Y después tenemos este final donde ella, teniendo que volver a Estados Unidos, perdón, donde supuestamente la esperan con honores y con alguna pretensión política de ella, ya donde va es a reencontrarse al partido al parque donde están los partidos de ajedrez, y uno podría pensar que retorna a una suerte de desplazamiento de Scheibel, ¿no? Que va a jugar con este señor, con este ruso que le propone la partida. Hay algo que me llamó la atención, que es justamente que es la dificultad que aparece en el personaje, es en torno a la concepción que ella tiene del mundo de los adultos y las dificultades que tiene para ingresar y para participar del mundo de los adultos. Y lo que entiendo es que el uso de estos tóxicos, ya sea del alcohol o de las pastillas, son los modos que encuentran para poder participar de alguna forma del mundo de los adultos. Con esto entiendo también que cuando tiene la posibilidad de tener un departamento, ya sea este departamento prestado o el propio, lo que hace es lo que hacen los adultos. Y los adultos, por lo menos uno lo puede ver que es lo que hace la madre adoptiva y demás, o lo que les contaba antes del padre, los adultos consumen algo. Consumen drogas, consumen alcohol, consumen algo. Acá pregunta Patricia si puede ser una identificación con la madre. Sí, puede ser una identificación con la madre. Lo cierto es que antes que muera la madre, ella está con le dejan este departamento prestado, y ella lo que dice es que lo que hace es beber. Y en la novela lo que aparece diciendo es, ella en ese momento es, tengo $3.000 en el banco, hice el amor y ya sé beber, ¿no? Que serían las entradas en el mundo de los adultos. Bueno, hasta ahí lo que se me ocurría de comentarles de esto de la película. Agrego un dato más, que hay una primera escena en donde, esto es una idea, no digo que sea así, pero hay una primera escena en donde ella se encuentra con Scheibel, ella está drogada, y la mirada de ella se detiene en las llaves que tiene este tipo. Tiene un manojo de llaves. Y me pregunto si no se dan las llaves del mundo adulto que ella no tiene, esas llaves que tiene Scheibel. Que después ella va a tomar de él el juego de ajedrez. Bueno. Me parece también que lo que le permite hacer un pasaje fundamental al mundo de los adultos es justamente el ajedrez. Digamos, esta chica a la edad donde para otros niños aparece alguna cuestión respecto a teorías sexuales infantiles, se pone a estudiar teorías de estrategias de ajedrez. Y su inserción al mundo de los adultos al principio parece estar como en decalage respecto a su edad cuando inicia todo esto, me parece que fundamentalmente a través del ajedrez. Y estoy de acuerdo también con que es el amor, o al menos el amor en el registro de la amistad, lo que le permite ceder en la droga, que está muy en claro, creo que por lo menos me vienen ahora 2 escenas. Una es cuando Benny la aloja en la casa para ayudarla con el ajedrez, a condición de que en esa casa no se consume. Y, no hay sexo, y que no hay sexo. Y que no hay sexo. Le dice sin sexo. Otra, sí, sin sexo y sin drogas y alcohol. Y la otra es la amiga de la infancia que viene un poco a rescatarle y que es la que le da el dinero para que pueda ir a Rusia y todo, donde también es la que la saca de eso. Es siempre un consentir al amor, aunque sea un amor desligado del sexo, me parece que es el punto fundamental además, lo que le permite
ceder en el consumo. Sí. Porque está Sí, claro sí, que claro. todo lo que sea el orden del sexo para ella se le vuelve extremadamente complicado. Que Sí, no hizo traumático. con una cosa demasiado placentera, más allá de que algo parece haber sido distinto con Benny. Sí. Ahí. Acá Después, una espera, cosita Claudio, más. espera un segundito. Una cosa más que quizás Ah, les interese porque es fundamental, porque veo que acá Lorena ha visto la serie, le entiendo que le ha gustado la serie, quizás le interese saber que hay una segunda parte de la serie planificada, Ah, sí. y quizás le interese saber que en el libro te cuentan cómo puede ser la segunda parte. Así que lo que spoilean. no voy a contar de qué va Qué a ser la feo. segunda parte, pero Ok, tengo que leer el libro. te voy a pasar el dato del libro que quizás te Después interese. escribilo en el chat, Claudio, el libro. Acá hay una persona que quiere hablar. Florencia, Calvo. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí. Ah, no, yo me acordaba de una escena, no sé si estoy spoilando mucho, pero está al final de la película, cuando ella finalmente gana el título, que tiene que ver con esto que están diciendo de la figura paterna en este Scheibel como un ordenador y como un pasaje quizás al mundo de los adultos, pero con los títulos, ¿no? Y que es que a ella le preguntan, y quizás es la primera vez que le preguntan, ¿cómo aprendió a jugar al ajedrez? Y ella cuenta que aprendió a jugar al ajedrez en el orfanato y que el conserje fue la persona que se lo enseñó. Pero no solo dice eso, sino que además se asegura de que eso quede escrito. Le dice a uno de los periodistas que por favor eso, que lo digan, que haya un registro de eso. Entonces me parece que es muy linda la escena final porque aparece este doble reconocimiento, ¿no? El título que ella logra, que es algo que se propone desde el principio de la serie. Ella quería ganar un título mundial. Y este reconocimiento de sus orígenes, ¿no? De la persona que le otorga este don, o esto de la transmisión paterna que quede escrito. Como cierta garantía de ella de historizar eso, que me parece Claro. que es muy significativo. Un Y está registro al final, simbólico. un registro simbólico, ¿no? De esa transmisión, que está al final Bien. de la película. Ella le dice, por favor, encárguese de que eso quede escrito. Muy bien. A ver, tenemos varios que levantaron la mano. Está Vero, está Mariel y acá ahora Carolina también. Así que vamos en ese orden. Yo quería puntuar dos cositas. A ver, ¿qué nos enseña para los que trabajamos con las cuestiones en relación a adicción y al juego? ¿No? Yo ubicaba, digamos, bueno, hay varias cosas, pero voy a señalar dos nada más. Una que me parece que es de la clínica nuestra, es ese fenómeno de congelamiento en el momento de una pérdida, una muerte, ¿no? Esto nosotros lo vemos mucho. Un suceso, digamos, no traumático, quizá en el sentido psicoanalítico, específicamente, una pérdida, y el sujeto no entra en lo que Freud llama el trabajo de duelo, sino que queda congelado en ese momento casi previo al suceso, ¿no? Cuando creo que empieza así, si no recuerdo mal, esa nena dura con un desastre en el auto y ella indemne, ¿no? Eso me parece que lo transmite muy bien y que en los casos de ludopatía muchas veces vemos eso, ¿no? Como un duelo no detenido, que ni siquiera empezó el trabajo de duelo, ¿no? Y a veces la dirección de la cura tiene que ver con pasar por ahí. Otro punto que me parece que también tiene que ver con nuestra clínica es ese instante que me parece que es esencial cuando ella ve el lugar un lugar que tuvo en un otro, digamos, que es Scheibel se llama ¿no? Digamos, lo que muestra un poco la historia es que los lugares que tuvo en los otros fueron bastante precarios, ¿no? Digamos, la madre, el padre aparece ahí con pinzas,
Y creo que ahí hay un quiebre donde ella no solo que racionaliza, que vive, que hace carne, lo que es tener un lugar en el otro. Y creo que ahí es el viraje y en nexo con lo que planteaba Mariela y que me parece que es una herramienta nuestra, cómo el amor de transferencia es lo que puede empezar a intentar mover algo de esto, ¿no? Digamos que acá en la serie queda muy claro que esas imágenes que solo la lograba con psicofármacos, al final de la película logra esa visualización a partir del lazo amoroso con los otros, con varios, con los amigos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso es también una brújula fundamental para nosotros, ¿no? Eso. Bien. Bueno, ahora Mariel, ahí te solicité para que reactives, podés desmutearte. Ahí estoy, ¿me escuchan? Sí. Y quería retomar lo del personaje de Shaver, ¿no? Como figura vinculada a la función paterna, al mundo de lo reglado. Incluso él se encuentra en otro espacio, no está en el mismo espacio del orfanato, está en un subsuelo, está en un espacio aparte, como una cuestión de un espacio más allá y como un articulador hacia el mundo de la regla, de la cultura, ¿no? En cuanto a función paterna. Y después hay un punto que no nombraron, que a mí me pareció significativo, no sé a ustedes, que es cuando Benny le corta el rostro, que me parece que hay algo de corte, cuando ella está muy drogada y va a jugar en un estado donde no puede jugar, ¿no? Cuando ya se pasa de rosca, digamos, y su amigo Benny le corta el rostro y le dice, acá no. Y ella se tiene que ir, se va de la casa de él y cae en un estado de mucha borrachera y de mucho... Pero me parece que hay algo acá del corte que algo produce, ¿no? Y que, bueno, después empieza todo este camino donde ella tiene acceso, lo planteaba Claudio más con el mundo al acceso de la cultura, yo lo veo más como que ella accede a un mundo de lo social en general, ¿no? Donde puede terminar aceptando esto de la colaboración de los otros ajedrecistas a hacer lo mismo que hacen los rusos. Ella tenía una cosa medio en algún punto medio autística, me parece, de manejo con los afectos y con el mundo. Y me parece que a partir de algo de ahí, de un corte que opera, que hace algo de este Benny, que ahí cambia. Me parece que ahí entra en un mundo más humanizado, no sé. Bien. ¿Vos, Carolina? Ahí voy, ahí estoy. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Caro? Bien, dos cosas que, por lo que escucho que dice Claudio, me parece que en la novela es diferente, por lo que plantean del padre, porque en la serie es como que el padre sigue vivo y no se hace cargo. Hay una escena, que es la escena en que el padre la quiere ir a buscar y están en la casilla rodante y la madre le dice que no. Ella en un momento agarra un libro de matemáticas que dice su apellido en ese libro, ¿no? Digo, hay algo de, yo imaginaba, pero no sé, porque la novela parece que es otra cosa, como que el padre era un profesor de matemáticas, que tenía una relación a las matemáticas. Eso por un lado. Y después la que hace como de Celestina, de su relación al ajedrez, digo, que es esa profesora, que ella tiene un examen, y a los 2 minutos ella lo termina y se queda ahí mirando el techo, porque ya lo terminó, y la profesora le dice, toma los borradores, anda a limpiarlos abajo, a donde estaba Shaibel. Digo, me parece que hay algo de que captó la profesora de su facilidad con las matemáticas, y que podía ser un buen encuentro, ese encuentro con la pasión que tenía Shaibel, o Shaibel, no me acuerdo bien el apellido, por el ajedrez. No sé si ustedes captaron esos detalles y qué les parece. Digo, hay algo de... Bueno, está muy bien. El carácter azaroso del encuentro con el ajedrez para ella. Esto me parece que es interesante para señalar que, ya sea en la construcción, digamos, de un síntoma, lo que podemos llamar un síntoma, o
en el encuentro, digamos, en el azar del encuentro con el amor, hay algo del azar. Algo se produce por azar que se conjuga con las condiciones, ¿no? Pero algo se produce por azar también, y que eso se muestra ahí, como vos decís, es de casualidad que ella ingresa en la sala con los borradores y se encuentra, pero después cuando se encuentra, la respuesta es una respuesta, digamos, que a ella le encaja de alguna manera, le encaja con sus condiciones. Pero más que azar, digo, sí, está el azar, pero me parece que la profesora captó un rasgo y la mandó a propósito, no fue azar, sino que captó su rasgo con las matemáticas, fomentó el santón, ¿no? Fomentó agarrarse de ahí, porque anda donde hay el ajedrecista, a esta que, para jugar ajedrez hay que tener varias luces con las matemáticas. Sí. Entonces me parece que no las tengo. Pero, me parece que hubo un intencionamiento de que el santón funcione por ese lado, y ella tenía con qué agarrarse, era con lo único que tenía con qué agarrarse, y se agarró, por eso más allá del azar, está la contingencia, pero había algo en ella, de esa muestra, algo se mostraba de que el santón iba por el lado de las matemáticas, ¿sí? A eso voy, sí, después está que se encontró, pero había algo que ya se notó en esas primeras escenas, en la rápida para hacer la prueba de matemáticas, que algo de eso, había que soplar para que se hiciera fuego, ¿no? Para que prendiera la llama. Hay una intervención de Hernán. Hernán, ¿querés decir algo? ¿Qué Hola. tal? ¿Cómo estás? Escasos, Hernán. Muy bueno. Quería justamente esta última intervención, porque yo venía por la misma línea, es una referencia a que la madre era una genia en las matemáticas. Y hay 3 mujeres geniales en la película, porque la madre adoptiva era brillante como pianista, pero aplastadas en su deseo. Ella, tal vez por este rasgo medio autista que uno puede ubicar, empieza a desplegar algo diferente que le hace un lugar, porque es importante también ver cómo ella, cuando va a Rusia, al principio son solo mujeres que la aplauden y después son multitudes. Y cómo ella no se deja aplastar, no se deja sobornar por las evangelistas, por ejemplo. O sea, hay algo ahí que es lo que después, con el encuentro con estos recortes y con el encuentro de una marca en el otro por vía del amor, me parece que es importantísimo cómo ahí ella por primera vez puede llorar. Después con Benny, por primera vez con un partener sexual, le puede pasar algo la conmueve. Pero coincido con algo de lo que se ha dicho, que sí, es vía el corte, y sin tóxico, exacto. Porque es solo por lo único que hace posible esto es la conmoción en el cuerpo. Esto que Lore decía, bueno, el acontecimiento del cuerpo, cuando ella de repente eso lo localiza como propio, no es el tóxico. Entonces me parece que es importantísimo eso. O sea, como ella después no va a ver al presidente de Estados Unidos, se va a jugar al ajedrez con los viejos de la plaza. Y me parece genial, porque ahí hay un otro momento. Yo creo que el momento es ese, cuando ella va al entierro de Scheibel, donde al principio no quiere, y se encuentra con la directora del orfanato cojeando, o sea, que se había fracturado la cadera, o sea, como que de repente algo del lazo al otro se le juega de otra manera. Vía el amor, ¿no? Está muy bien, Hernán, te agradezco porque me das pie a un tema que queríamos hablar hoy también, que
presentación del año que viene, porque lo que veíamos, o al menos lo que les comentaba de lo que veía en el libro y en la serie y demás, es que hay un modo armado de una neurosis donde hay una complicación. En esto lo que fracasa es algo de lo amoroso y se tiene que hacer algún lazo de lo amoroso, y hay un mundo donde los adultos, entendido, como muchas veces entienden los chicos, las relaciones sexuales, como un mundo agresivo, un mundo terrorífico y demás. Y este año, a lo largo de, tomamos una serie de referencias, de ejes para ir estudiando. Uno era la pasión por el juego, otro era la ludopatía, otro fue la relación a las redes. Esto lo planteamos siguiendo la indicación de RCI, donde había una relación más pulsional con el juego, por el lado de la pasión por el juego. En la ludopatía, una relación más a lo simbólico. En la relación a las redes, algo del orden de lo imaginario más pregnante. Y los que nos fue quedando de saldo son estos armados de neurosis un poco extrañas que nos encontramos en la actualidad, donde hay elementos que están presentes en relación al Edipo clásico y hay elementos que no están presentes. Una referencia que mencionamos era Juanito. ¿Se acuerdan de Juanito, el comentario de Lacan, donde dice que fracasa algo del padre real? ¿Sí? Hay algo del padre real de Juanito que fracasa, y en este, por lo menos en la lectura que les proponía hoy de la serie, había algo del padre del amor que fracasaba. ¿Sí? No podría pensar que ser una histeria un poco rara en esta chica, o que se puede armar con este padre amoroso que no estaría presente. Hay una referencia también que teníamos en el horizonte para seguir investigando, que eran distintas tramitaciones pulsionales que no pasan por las neurosis clásicas también. Y eso nos llevó a pensar como tema las neurosis actuales. Tanto las neurosis actuales en el sentido freudiano, donde hay algo de procesamiento psíquico que no está presente, como en esta otra variante del armado de las neurosis en la actualidad. ¿Cómo se armarían las neurosis en la actualidad? A lo largo del año estuvimos viendo la constitución del sujeto del discurso capitalista, esto en relación a las pantallas. Bueno, con esa orientación vamos a empezar el año que viene, con la orientación de las neurosis actuales. Bueno. Sí, además hay otros temas que se desprenden de esto, en particular, bueno, esta cuestión de cómo se arman las neurosis y los mecanismos, digamos, que intervienen, que este año lo hemos visto bastante en algunos casos o películas también, este tema de la renegación. Este es un tema que me parece que es fundamental, donde no estaría tanto la castración en juego, sino algún mecanismo más renegatorio, lo cual deriva no en una perversión, sino en una neurosis, pero de una neurosis con ciertas características, ¿no? Donde esto ligado a la cuestión del discurso capitalista aparecen todas estas cuestiones con el consumo y con el armado de la neurosis muy particular, donde ya la cuestión, digamos, edípica queda como en un segundo plano quizás, o hay que ver cómo se arma eso. Y bueno, y a mí particularmente, y también a los demás en el seminario, nos interesa la función que empieza a tener el juego, el jugar, ya sea con pantallas, con los celulares, con apuestas, sin apuestas, digamos, ¿cómo es esto de los juegos? ¿Sí? Y las adicciones, que bueno, ahí esa distinción entre lo lúdico por un lado del juego, que permite hacer algo con lo traumático, como se ve muy bien en la serie, y lo, digamos, fuera de lo lúdico, sería lo ludopático, que es lo que empuja más hacia el lado de lo adictivo. Entonces, ahí vemos una cuestión que es muy interesante para en cada caso poder ubicar cómo trabajar eso, porque lo lúdico es subjetivante, siempre, es algo que permite armar
aunque no haya padre, o sea, hay algo ahí que permite armar otra cosa y bueno, quizás es una vía de abordaje. Bueno, y ya que estamos con los temas de juego y tenemos un invitado que es especialista en juego, vamos a preguntarle a Maskin si quiere decirnos algo, o si se fue, o se aburrió y se fue, o si está presente, o si tiene algún comentario para agregar. Bueno, creo que el hecho de que no le devuelva el dinero a Shavel me parece que es el mecanismo que tiene ella para constituirlo como padre, ¿no? Porque si se lo devuelve pasa a ser un par. A mí me parece interesante también la disociación que hay entre esa figura de padre que al principio no lo es, me parece que lo constituye en dos tiempos, porque no hay nada de afecto, es más, la maltrata al comienzo, la rechaza, la niega, la pone en penitencia porque en un momento se mandó una y la echó. Entonces, está claro como pocas veces el lugar del padre no tiene que ver con el afecto, sino con la función que cumple, ¿no? Esa función es la de darle un conocimiento que a ella le hizo una combinación con sus capacidades cognitivas extraordinarias. A mí lo que me queda como pregunta es si lo que le ocurre a ella, esta orfandad, este desamparo, crea en ella un mecanismo de defensa mediante el cual logra meterse en un juego de abstracción y de alguna manera anestesiar tanto drama, o si estas funciones cognitivas tan extraordinarias son preexistentes y en todo caso se combinaron con la contingencia del encuentro azaroso con el ajedrez. Luego sí, este Shavel pasa a ser una figura más afectuosa en la medida en que ella encuentra que guardó de ella todas las notas periodísticas, una foto, etcétera, etcétera. Entonces, el punto de la no devolución de los $5 me parece, no creo que haya sido consciente en ella, pero me parece que es como constituirlo como, bueno, nada, es algo que le dio un padre. Quería decir otra cosita que es, me habían preguntado, y yo no respondí bien, me di cuenta después, pido disculpas, ¿por qué se llama gambito de dama si es un peón lo que se sacrifica? Me habían preguntado antes, quiero completar la respuesta. En realidad es una fórmula abreviada, decir gambito de dama, es gambito del peón, del ala dama, etc. Creo que algo de eso lo había dicho, pero no lo había terminado de decir. Y una cosita más que quiero presentarles como reflexión es que el ajedrez realmente desde afuera parece un juego individualista, y quizás lo sea también, pero tiene una doble cara, porque la verdad es que quien conduce las piezas tiene que crear un juego de colaboración y coordinación muy precisa entre los actores que participan. Por lo tanto, de alguna manera es un juego social al mismo tiempo que individual. Sí, en ese sentido, perdóname, te interrumpa, te quiero decir una sola cosa. Es muy común, esto yo lo he escuchado muchísimo, que los jugadores de ajedrez se interesen por el póker. Y el póker, en ese sentido, de todos los juegos de azar, es el que más, digamos, utiliza la estrategia, la habilidad y el engaño. O sea, hay que buscar la forma de que el otro crea algo, crea en el sentido de creer, crea algo para vos después hacerlo caer en la trampa. Y eso también se hace en el ajedrez. Entonces no se juega solo. Jugás con el otro, digamos, pero tenés que hacerle creer al otro algo, o sea, hay algo de lo que es el engaño, el semblante, ¿no? el armar una estrategia para hacerlo entrar,
y ganarle, que, bueno, entonces pasa mucho esto de que hay como una relación entre los cálculos del ajedrez y los cálculos del póker y el juego, donde, bueno, en el póker lo que hay es más nivel de azar, hay un cierto nivel de azar por las cartas que salen, pero también está la apuesta de dinero que hace que todo tenga como otro, digamos, otro calor, digamos. Yo quisiera rescatar algo de lo que decía Fernando antes, que Fernando está rescatando justamente un rasgo del juego de ajedrez. Les recuerdo que Fernando, aparte de psicoanalista, de colega, es profesor de ajedrez, y también les querría recordar que seguimos el año que viene con el seminario, así que queda Fernando invitado y a través de Fernando quedan todos invitados para el año que viene y quedan todos invitados a contactarse con Fernando, que es un interesado del ajedrez. Así que si les parece, seguimos el año próximo y los aplaudo a todos. Muy bien, bueno, gracias a todos. Excelente estuvo. Gracias, feliz fiesta para todos. Gracias por la invitación. Gracias Fernando por venir. Bueno, gracias a vos. Gracias Pablo por venir también. Bueno, buenas vacaciones. Chao, que anden bien. Chao, hasta luego. Muchas Chao, gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Chao, Susi. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Gracias.